omitir ese papel de ahí que no tiene mayor interés para la charla. Y bueno, y vamos a entrar en materia. Aquí en el cartel pone signos en la ciencia que hacen razonable la fe. Que hacen razonable la fe. De entrada ya tengo que deciros que no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. No se puede demostrar. Pero no ya desde la ciencia, sino incluso desde la filosofía, si se pudiera demostrar científicamente la existencia de Dios, quiere decir que Dios cabe en nuestra razón. Porque el método científico es un método creado por la razón del hombre. Entonces, si nosotros, mediante un método creado por el hombre, demostramos la existencia de Dios, pues entonces ahí hay algo que no cuadra. Se entiende la cosa, ¿no? En segundo lugar, yo siempre digo, no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios, y añado, gracias a Dios. Digo eso porque si se pudiera demostrar científicamente la existencia de Dios, ya perderíamos la libertad de poder creer en Él o no. ¿No? Porque yo no soy libre de creer si el Guadalquivir pasa por Écija o no. El Guadalquivir no. El Genil pasa por Écija o no. No soy libre de creerlo, ¿verdad? Pasa, por lo menos hasta ayer. No sé si ahora se irá por otro lado, ¿no? Es decir, que no se puede. Y además, otra cuestión también, si se pudiera demostrar científicamente la existencia de Dios, también Dios estaría en manos de los científicos, al fin y al cabo, de los ricos, entre comillas, intelectuales de nuestra sociedad. Y también otra cosa más que estaría en manos de los poderosos. Pues no, señor, Dios no se puede demostrar científicamente. Ahora, sí que es verdad que hay signos, hay evidencias que de alguna manera te hacen pensar que Dios existe. Por ejemplo, Newton, que es el científico más grande que ha existido en toda la historia del hombre, pues Newton decía, si yo veo una catedral, aunque no conozca a los arquitectos que la han hecho, es evidente que esa catedral me dice a mí que ha habido un arquitecto que la ha hecho, que la ha proyectado y que se ha hecho. De manera que, aunque yo no conozca al arquitecto, la obra me hace pensar que el arquitecto existe. Y en ese sentido, pues también la observación de la naturaleza nos hace presente que hay algo que nos supera y que nos hace pensar en un ser poderoso, que le podemos llamar Dios o lo podemos llamar de otra manera, pero evidentemente hay, digamos, signos que hacen que creer no sea una cosa irracional. Es verdad que ha habido una época en la que se ha creído que ciencia y fe estaban reñidas. ¿Por qué? Pues porque la ciencia estaba muy anquilosada en algunas cosas y la fe estaba más anquilosada todavía en otras cosas. Por ejemplo, se creía, el Génesis, sabéis que habla de la existencia de Dios, ¿verdad? De la creación del universo. El Génesis empieza que Dios creó el universo en 7 días, ¿no? Habla de 7 días la creación. Entonces, la ciencia dijo, no es verdad, eso es imposible que se haya hecho el universo en 7 días. Y entonces los que eran forofos, digamos, de la interpretación literal de la Biblia, pues decían que eso lo decía la Biblia y por lo tanto era verdad, ¿vale? Entonces eso llegó a un momento en que la ciencia ya era insostenible, lo de los 7 días de la creación, ¿verdad? Pero por otra parte, también desde la ciencia se decía, por ejemplo, que el universo no tendría por qué haberse creado, a lo mejor existía de siempre. Podía haber existido de siempre, es una posibilidad. Eso de que ha habido un momento de creación, eso es un invento del hombre, pero que el universo ha existido de siempre. Cuando ya la ciencia descubrió lo del Big Bang, ya se vio que había un principio. Entonces también la ciencia cometió sus errores, digamos, en este sentido. Bueno, hoy día la ciencia ha avanzado mucho y entonces, curiosamente, en vez de
profundizarse la separación entre ciencia y fe, ahora al contrario, se están enlazando. Desde la ciencia cada vez es más insostenible el ateísmo, es decir, el demostrar que Dios no tiene por qué existir. Desde la ciencia estoy diciendo, no desde la fe. Hay un libro que a los que estéis interesados en este tema, un libro escrito por un sevillano, pero que trabaja en una universidad de Alemania, en Bremen, que se llama Francisco Soler, y ha escrito un libro que tiene unas 250 páginas, una cosa así, que se llama Mitología materialista de la ciencia. Mitología materialista de la ciencia. Si alguno tiene interés en estos temas, en este libro tiene hecho un discurso perfectamente para que podáis debatir el día de mañana con quien queráis sobre este asunto. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en materia. Signos en la ciencia que hacen razonable la fe. Estos signos son indicios de diseño con carácter teleológico. Fernando, ¿qué quiere decir eso? Indicios de diseño con carácter teleológico. Teleológico. Indicios de que hay un diseño previo a la creación del mundo por un ser superior, algo... Indicio de diseño es lo que decíamos un poco como Newton de la catedral. Hay indicios de que esto lo ha diseñado alguien. Vale. Carácter teleológico no sabe lo que es la palabra teleológico. Es con una finalidad. Con una finalidad. Es decir, no solamente hay signos que nos manifiestan que aquí hay un diseño detrás, sino que además es que este diseño tiene una finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Que exista la vida, que aparezca la vida. Entonces ya veréis que vamos a ir viendo ahora en la ciencia cómo hay signos en la ciencia, cosas fantásticas que suceden de una manera anómala y excepcional y siempre buscando que en un momento dado pueda aparecer la vida. ¿De acuerdo? Entonces esto es, digamos, lo que vamos a ver. Estos indicios de diseño, cuando lo digo esto para cuando leáis en la literatura científica esto, tienen dos términos que quiero también aclarar. Uno que es lo que se llama el ajuste fino. El ajuste fino, si vosotros entráis ahora en Google, podéis hacer la experiencia. Cogéis y ponéis en Google ajuste fino. Y entonces inmediatamente os saldrán un montón de páginas que os explican lo que es el ajuste fino. ¿El ajuste fino qué es? Pues que el universo, este que existe, además existe por casualidad. Por casualidad. Porque si la constante gravitatoria fuera un poquito mayor o un poquito menor, no se hubiera formado el universo. Es decir, muchas de las constantes cosmológicas que existen están ajustadas finamente, de manera que si no tuvieran ese valor estrecho, y yo voy a poner aquí ahora dos ejemplos de ajuste fino que nosotros podemos entender más, porque si me voy al cosmos, a lo mejor os cuesta más trabajo, que también nos vamos a dar un paseíto por el cosmos. Pero quiero presentaros dos ejemplos de ajuste fino que son interesantísimos. Uno es... Bueno, esto es, en esto lo que quería expresar, este es Napoleón y Laplace. Laplace en el siglo XIX, que es donde empieza a aparecer esta división en ciencia y fe. Laplace escribió un libro sobre la mecánica del universo, la mecánica celeste. Y entonces se lo presentaron a Napoleón, y Napoleón, pues, le dice a Laplace eso que dice ahí. Napoleón le dice a Laplace, me dicen que ha escrito usted este gran libro sobre el sistema del universo sin haber mencionado ni una sola vez a su creador. Y le contesta Laplace, Sire, nunca he necesitado esa hipótesis. Es decir, para tú avanzar en la ciencia, para hacer ciencia, no necesitas utilizar la hipótesis de la existencia de Dios. Entonces, había otro científico en aquella época, Lagrange, que lo estudiaréis sobre todo si hacéis matemáticas, Lagrange,
que este hombre también estaba deslumbrado por los avances de la ciencia, pero como había muchas cosas que no se podía explicar, Napoleón le pregunta a Lagrange, dice Laplace que no hace falta la hipótesis de Dios. Y le contesta Lagrange a Napoleón, dice, sí, pero es una hipótesis que explica tantas cosas, y es verdad, muchos de estos indicios de diseño que nosotros estamos diciendo que existen en la naturaleza, si aceptamos la hipótesis de Dios, pues tienen una explicación sencilla, y nos quedamos tan a gusto, ¿no? Pero no son imprescindibles. Entonces Napoleón fue y se lo contó a Laplace. Dice Lagrange que es una hipótesis, la de Dios, que explica muchas cosas de la ciencia. Y le contesta a Laplace, dice, aunque lo pudiera explicar todo, no sirve para predecir nada. ¿Entendéis? Entonces, poco esto porque aquí es donde arranca el gran debate de la división entre ciencia y fe, y donde parece que la ciencia y la fe están reñidas, y arranca, digamos, que el punto gordiano de esta división está en este ejemplito que ponemos de Napoleón y Laplace. Bueno, fijaros que os pongo ahí una serie de hitos en la ciencia, porque la ciencia, estoy hablando del siglo XIX, la ciencia de antes de ayer, pero si la ciencia, tal y como nosotros la conocemos ahora, con el método científico, que arranca con Descartes, etc., ¿no? Pero la técnica, que es la que luego da paso a la ciencia, arranca con la rueda, por ejemplo. Ahí he puesto lo que me parecen los hitos del desarrollo humano, que me parece que tienen gran importancia, porque cada uno de esos descubrimientos ha transformado la manera de vivir del hombre. Por ejemplo, la rueda. Antes de la rueda, ¿cómo se hacían los desplazamientos de los grandes pesos? Algunos habréis visto la película esta del Éxodo, donde se desplazan grandes materiales, y entonces se hace sobre rodillos. ¿Lo habéis visto? Ponen unos rodillos y sobre los rodillos van desplazando, pero claro, imaginaros la ventaja que supuso el invento de la rueda, poder cargar un carro sobre unas ruedas que apoyan en unos ejes, y la velocidad de desplazamiento que eso da. Bueno, velocidad de desplazamiento en comparación con los rodillos. Los bueyes, aunque van muy lentos, pues van más deprisa que los rodillos, empujados por esclavos. El siguiente, estoy seguro de que a ninguno se le ha ocurrido aquí que esto pudiera ser un hito en el avance de la ciencia. ¿Eso qué es? Lo que hay al lado de la rueda. Algunos a lo mejor ni saben lo que es. Eso se llama una collera. Es una collera. Es lo que permite incorporar al caballo a las tareas agrícolas. Y entonces, pues el caballo sí que, porque el caballo sí que da más velocidad de desplazamiento que el buey. El caballo corre más que el buey, ¿verdad? Entonces, pues bueno, la collera fue también una bendición. Otro hito importante, el campanario con su reloj. Esto nació de los monjes. Los monjes tenían su campanario y tocaban la campana para marcar las horas de su rezo, como tienen que rezar a una determinada hora del día, pues vale. Pero claro, cuando se descubrió el reloj de péndulo, de pesas, y se puso en un campanario, pues entonces se puso un orden en la vida social. Es decir, el campanario marcaba con sus campanas la hora, y entonces pues todo el pueblo sabía ya la hora de comer, la hora de esto, la hora del otro, y entonces el reloj también fue un hito. Y luego debajo he puesto ya, eso es, digamos, de la antigüedad y de la vida moderna, pues me he cogido unos ejemplos, uno del microcosmos, el microscopio con el que podemos ver una célula, podemos ver lo pequeño, y luego los telescopios, los radiotelescopios, lo que nos permite ver lo grande, lo macro, el macrocosmos, el universo. Bueno, pues esto, hoy día la técnica nos ha dado instrumentos para poder apreciar tantas cosas que antes no se apreciaban. La técnica, si os fijáis, lo que hace es aumentar la capacidad de captación del hombre. El microscopio, pues lo que hace es que nos permite ver lo pequeño.
pequeño, el telescopio, pues lo grande, lo lejano. Los radiotelescopios, ya veréis que al final, si es que llegamos, os pondré una fotografía de algo que está a 12.000 millones de años luz de aquí, de la Tierra. Y entonces, pues esa es una fotografía que podemos mostrar gracias a una técnica que no tiene ni 15 años. Bien, bueno, pues dentro de las dos cosas que yo decía de ajuste fino de la química, una de las cosas que quiero deciros es la capa de ozono. Seguro que todos habéis oído hablar del agujero de la capa de ozono, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no haya oído hablar del agujero? No, yo creo que aquí. El agujero de la capa de ozono es que en la capa de ozono ha aparecido un agujero y entonces la gente se asusta mucho porque lo más probable es que todos muramos de cáncer de piel, ¿no? ¿Lo habéis oído? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es esto del agujero de la capa de ozono? Efectivamente, resulta que a nosotros nos llega la radiación del Sol, ¿verdad? Nos llegan los rayos que vienen del Sol y estos son los que calientan y han hecho que este pedacito, este cachito de universo tan pequeño que es la Tierra, pues sea tan confortable y en él se haya generado la vida. Pues estos rayos del Sol que nos llegan, pues tienen, me imagino que habéis estudiado el espectro, los que estáis en bachillerato por lo menos, ¿no? Sabéis lo que son los ultravioletas, los infrarrojos, la luz visible, los rayos X, etc., ¿no? Bueno, todo eso es la composición de las radiaciones que nos llegan. Bueno, pues dentro de este espectro que nos llegan, los rayos que a nosotros nos llegan, los que son de longitudes grandes, longitudes de onda grandes, pues entonces nos calientan, pero no nos hacen daño. Los que son de longitudes de onda muy pequeñas, como son los ultravioletas, pues entonces eso sí nos pueden dañar porque rompen los enlaces de las moléculas orgánicas y pueden destruir las células, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los ultravioletas son los que producen este efecto, los infrarrojos nos calientan. Bueno, pues a la Tierra, desde el Sol, llegan suficientes ultravioletas, rayos ultravioletas suficientes como para que no estuviéramos vivos aquí. Es decir, llega una aluvión de rayos ultravioletas tan tremendo que no sería posible la vida. Y lo cierto es que la pinta que tenemos todos los que estamos aquí es de estar vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos estar vivos a pesar de esa cantidad de fotones, ese aluvión de fotones que nos llega? Pues porque hay una delgadísima capa de ozono en la estratosfera, un poquito más de la estratosfera, la ozonosfera se llama, que en esta capa se produce esto que tenemos ahí, esas radiaciones. A una altura mayor de 100 kilómetros, H-nu es un fotón, es la expresión del fotón. Los rayos ultravioletas reaccionan con el oxígeno y parten la molécula de oxígeno. H2 es una molécula de oxígeno y la parten en dos átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Esos átomos de oxígeno se van difundiendo y reaccionan con las moléculas de oxígeno que hay un poco más abajo, entre los 20 y 50 kilómetros de altura, pues todos estos átomos de oxígeno se unen con las moléculas de oxígeno y forman las moléculas de ozono. O3 es el ozono. Ya empezamos con cosas de ajuste fino. El oxígeno es el elemento más abundante de la atmósfera, bueno, y de toda la Tierra. Cosa curiosa. Después del hidrógeno, bueno, eso lo explicaré más adelante. De momento lo establecemos. El oxígeno es muy abundante. Entonces, este oxígeno, además, es el único elemento de toda la tabla periódica que forma moléculas gaseosas con 3 átomos de oxígeno. El único. Existe el H2, hidrógeno, la molécula de hidrógeno, no existe el H3. Existe el Cl2, el cloro gaseoso, no existe el Cl3, etc. El oxígeno es el único gas que se puede formar en forma triatómica. Y qué maravillosamente está hecho eso, porque es que resulta que ese ozono, ahí tenéis después O3 más H, ¿no? Esto no sé, es que esto no...
No corre aquí, pero bueno, da igual. Ah, no, espérate, está aquí un puntero, no, muy bien. Entonces, aquí tenemos O3 más HNU, oxígeno, más un átomo. ¿De acuerdo? Entonces, los fotones ultravioletas que nos llegan del cielo, parte ya son filtrados porque las moléculas de oxígeno los cogen para convertirse en átomos. Pero es que además, luego, estas moléculas de oxígeno cogen los rayos ultravioletas que han sobrado, que han atravesado las capas superiores y hacen que el ozono se convierta otra vez en oxígeno. ¿De acuerdo? Y esta última es que el oxígeno con otra molécula de oxígeno de ozono se convierte en oxígeno. Eso es una reacción de extinción que se llama, que no es la que más nos interesa. Lo que quiero que veáis es que tenemos entre los 20 y los 100 kilómetros de altura, tenemos una especie de paraguas que se ha puesto para filtrar los fotones ultravioletas que podían destruir nuestra vida. Estamos hablando de entre 20 y 100 kilómetros, y yo hablo de ajuste fino. Claro, porque a esa altura tienen esa distancia, pero si nos trajéramos la capa de ozono aquí a la presión atmosférica de una atmósfera que tenemos aquí, ¿sabéis cuánto sería el espesor de esa capa? 3 milímetros. 3 milímetros. Es decir, que esa capa de ozono de 3 milímetros, puesta a una determinada altura, entre 20 y 50 kilómetros, está actuando de sombrero, de paraguas o sombrilla, filtrando los rayos ultravioletas para que nosotros podamos existir. Entonces, esto es un indicio de diseño con carácter teleológico, ¿vale? Y es un ajuste fino. Lo de los 3 milímetros es que literalmente es fino, ¿verdad? Bueno, el otro caso de ajuste fino imprescindible para la vida es la fotosíntesis. No nos damos cuenta, pero no os podéis imaginar lo que es una hoja de un árbol. Lo que sabe hacer una hoja de un árbol, el hombre todavía no lo ha conseguido, que es pasar del mundo inorgánico al mundo orgánico. ¿Qué es lo que hace la hoja del árbol? Lo que tiene una sustancia verde, que se llama clorofila. La clorofila lo que hace es coger el anhídrido carbónico, sustancia inorgánica, y los fotones que llegan del sol, la radiación del sol, los fotones de luz, y hace que se puedan formar carbohidratos, es decir, por ejemplo la glucosa. Es decir, es el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico. A partir de ahí ya pueden existir, ya que existen los vegetales, a partir de ahí ya pueden existir los animales que se alimentarán de los vegetales, etcétera, etcétera. Pero el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico está en la fotosíntesis. Y fijaros que la fotosíntesis se realiza gracias a una molécula que se llama la clorofila, que es una molécula que es como, ¿cómo diría yo? Es una molécula cíclica que en su interior tiene un átomo metálico, que es raro en la naturaleza, es el magnesio. Y gracias a esta molécula tan peculiar, que es, ya digo, es circular, con un átomo de magnesio, se puede transitar desde el mundo inorgánico al mundo orgánico. Hay otra molécula idéntica a la clorofila, bueno, muy parecida, pero que en vez de un átomo de magnesio, en el centro lo que tiene es un átomo de hierro. ¿Sabéis eso cómo se llama? Sí, señor, la hemoglobina. Aquí hay alumnos que ya saben muchas cosas de estas, o sea que tengo que darme con cuidado, no vaya a decir alguna. La hemoglobina también es lo mismo, pero con un átomo de hierro en vez de un átomo de magnesio. Y la hemoglobina es fundamental para la vida animal, porque es que gracias a la hemoglobina se puede hacer la respiración. Más adelante hablaremos un poco más de la sangre. Entonces, fijaros que son dos moléculas también de ajuste fino fantástico. Son, quizás sean la clorofila y la hemoglobina, quizás sean las dos moléculas más importantes para la vida.
Bueno, entonces el año pasado, que decía vuestra profesora Mari Carmen, que habíamos hablado de la huella de Dios, era porque a mí me gustaba a estos signos que de alguna manera nos presentan que hay indicios de diseño, a mí me gustaba llamarles huellas de Dios porque yo creo en Dios. Pero vamos, que si a alguno no le gusta llamarle huellas de Dios, pues le puede llamar indicios de ajuste fino o indicios de diseño. Pues, poniéndolo de diseño, lo de ajuste fino, pues podemos quitar la palabra de Dios en medio. Pero al fin y al cabo son indicios de algo que permite la vida. Bueno, pues estas huellas, estos indicios, a mí una cosa que me llama la atención es que presentan siempre tres características, siempre. Los indicios de diseño siempre llevan consigo estas tres características: asombro, belleza y universalidad. Lo de asombro, pues por ejemplo, eso que yo decía de Newton, que veía una catedral y aquello le podía asombrar, ¿no? Pues eso es, digamos, algo que produce asombro. Hay un razonamiento muy parecido. Os lo digo esto porque si al que le guste este tema y se vaya a meter, le va a sonar. Hay un tal William Paley. Newton era del siglo XVII y William Paley es del siglo XVIII. Este William Paley hacía un razonamiento muy parecido al de Newton, pero referido a un reloj. En vez de hablar de una catedral, se dice un reloj, porque ya entonces se pensaba de que muchas de estas cosas eran producidas por el azar, pero no porque hubiera un diseño, ¿vale? Entonces ya en la ciencia se empezaba, digamos, a luchar en contra de la idea de Dios con el azar, que las cosas se producían por azar. Y entonces dice, hombre, si yo voy por el campo y me encuentro un reloj, dice, yo no puedo pensar que las piezas del reloj se hayan juntado allí por azar. Tengo que pensar que eso la ha juntado un relojero, decía, ¿no? Entonces, siempre lo que de alguna manera nos pone en contacto con un ser superior es algo que nos asombra. Un reloj, una catedral, el universo, o la clorofila, o lo que queráis. Hay montones de diseños, montones de cosas que nos sorprenden muchísimo. Y entonces la sorpresa es uno de los motores de la ciencia. El asombro. El asombro es sorpresa más misterio. A mí me gusta poner un ejemplo de la Biblia que expresa muy bien esto del motor de la ciencia. Que es, ¿recordáis el pasaje de Moisés? Cuando Moisés está en el desierto y de pronto hay una zarza ardiente que no se consume, ¿no? ¿Conocéis esa historia? Moisés por allí, ve la zarza ardiente. Una zarza ardiendo de forma espontánea ya es raro, pero puede darse. Yo lo he visto. Yo he visto a una zarza salir ardiendo espontáneamente. No había nadie allí, y yo lo he visto. ¿Por qué? Pues porque había unos cristales de una botella rota o lo que sea, hicieron lupas, no sé qué, y había allí un material muy seco y se formó allí no sé qué. Pero es que además la zarza no se consumía. Era una zarza ardiendo pero que no se consume. Entonces Moisés, cuando ve aquello, primero, lo que decíamos del asombro, ¿no? La sorpresa de que hay una zarza ardiendo. Y luego la incógnita, el misterio, ¿y por qué no se apaga? ¿Y cómo es que no se apaga? Y esto despierta en nosotros lo que se llama el instinto de curiosidad. El instinto de curiosidad es tan importante para nosotros como el instinto sexual o como el instinto de conservación de la vida. Es decir, son instintos primarios que tenemos en nuestros ancestros, nacemos con ellos. Están ya desde nuestros antepasados, están metidos todas estas cosas, y este instinto de curiosidad es lo que nos mueve a investigar por qué sucede una cosa, ¿no? Y esto es lo que nos pone en marcha, y este es verdaderamente el motor de la ciencia, la curiosidad. ¿Cuándo un hombre empieza a hacerse viejo? Cuando empieza a perder la curiosidad. Así que no os dejéis perder la curiosidad. La curiosidad os mantiene vivos, es una cosa fantástica. Entonces Moisés se acerca y cuando se está acercando escucha una voz que dice: quítate las sandalias porque el terreno que pisa es santo. Y entonces Moisés se quita las sandalias. Por eso ahí hay un cuadro, en el cuadro de la izquierda, lo que se ve es que está Moisés quitándose las sandalias.
porque ha escuchado esa voz. Y entonces, pues bueno, se quita la sandalia, entra y hace quizá uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, que es que, ¿qué descubre Moisés? ¿Alguien me podría decir qué descubre Moisés en la zarza ardiente? ¿Alguien lo sabe? El nombre de Dios, Yahvé. Hasta entonces a Dios se le decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero poder nombrar a Dios para el hombre era algo importante, porque el nombre de alguna manera te da el poder invocar a un ser supremo que ha creado todo. Eso para el hombre era fundamental. Quiero que veáis esto no como una clase de religión, sino desde el punto de vista también de la fe. Por eso voy haciendo el paralelismo, ¿eh? Es decir, que hay la curiosidad nos mueve, ¿eh? y la curiosidad nos lleva a descubrir cosas. Pero es muy interesante que la Biblia, que es un libro con una sabiduría impresionante, resulta curioso que mande descalzarse. Y es porque no se puede uno acercar al corazón de la realidad desde la ciencia con soberbia. De alguna manera las sandalias expresan eso, ¿eh? Porque las sandalias en el pueblo de Israel era una cosa que se utilizaba mucho, por ejemplo, para tomar posesión de un campo. El que echa una sandalia en un campo que no es de nadie, entonces ha tomado posesión. Es como poner banderas, ¿no? En otra cultura, poner una bandera en un sitio era como tomar posesión. Entonces la sandalia tenía un poco su sentido. Hay también una cosa importante en la ley del levirato, que es sobre el derecho que tiene un hombre a casarse con una mujer que se ha quedado viuda, que no me puedo parar en esto, pero que quiero decir que cuando en el Éxodo están contando lo de las sandalias, no es una ocurrencia que se le ha ocurrido de ver las sandalias, no, está diciendo cosas con utilizar las sandalias. Cuando San Juan Bautista dice, ahí viene el Cordero de Dios, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, está diciendo una cosa muy concreta, ¿eh? No está diciendo así una cosa tontería, es decir, que tiene un significado, ¿no? Bien, el otro cuadro que hay ahí es un icono de un Teotokos ruso que expresa la zarza ardiente de Moisés como la Virgen María. A la Virgen María, los padres de la Iglesia Oriental la han interpretado siempre como la zarza ardiente de Moisés, como la zarza ardiente de Moisés como un signo de María, porque María llevó en su seno a Jesucristo y no se consumió, no se quemó, llevaba dentro lo que era a Dios y no se consumió. Bien, seguimos. Entonces, decía yo que las características son una, el asombro, otra, la belleza. Todos estos indicios de diseño son bellísimos. Ahí he puesto algunos ejemplos del mundo mineral, del mundo animal, del cosmos. Esa es la constelación de Cefeo, esa que hay ahí a la izquierda. Lo que hay en medio arriba es un cristal de cloruro sódico de una mina de Polonia, que la hizo Mati, por cierto, esa foto, que es también el mundo mineral, es una maravilla. En fin, no me quiero parar aquí porque tengo muchas cosas que contaros, pero como signo de belleza. Y como signo de universalidad también, en el sentido de que todos estos indicios de diseño siempre han estado al alcance de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las épocas. Es decir, que ahora mismo pues, nos impresionamos con ver la constelación de Cefeo, por ejemplo, o nos impresionamos con ver, pues no sé, a través del microscopio electrónico casi podemos ya ver el átomo, todavía no. Es decir, que nos impresiona todas estas cosas. Y aquí pues tenéis un amanecer. ¿A quién no le impresiona un amanecer? ¿O será un atardecer? ¿Qué será un amanecer o un atardecer? Hay quien dice que si decimos que eso es un amanecer, es que somos optimistas, y que si decimos que es un atardecer, es que somos pesimistas. Hay también quien dice que los amaneceres son más azules y los atardeceres son más rojos, pero eso yo lo dejo para los que sois aficionados al arte, que sabéis más que yo. Bueno, y ahora lo que quiero es hablaros del diseño más excepcional que hay y más maravilloso en la Tierra, que es el agua.
aprovecho para ver, tranquilo, no pasa nada. Es excepcional en la naturaleza como no os podéis imaginar. Ya en esta imagen que tenéis aquí, vemos, hay tres excepciones que son increíbles. La primera, aquí vemos hielo, ¿verdad? Y vemos agua líquida. Y no vemos el agua a vapor, porque como hay vapor, pues no se ve. Los gases no se ven, no se ve. Alguien puede pensar, sí, las nubes. Bueno, nos pueden servir para pensar en las nubes como agua a vapor, pero las nubes en realidad son agua líquida, son suspensiones de gotitas de agua, o sea que es agua líquida. El caso es que lo que sí está claro es que en toda la que vemos ahí, lo que hay es vapor de agua en la atmósfera, ¿de acuerdo? Tenemos vapor de agua gaseosa en la atmósfera, agua líquida y un iceberg de hielo, ¿vale? Bien, no hay ninguna sustancia que coexista en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, en la Tierra, nada más que el agua. No hay ninguna. Todas las demás sustancias o son sólidas, o son líquidas, o son gaseosas. Es más, el estado líquido ya de por sí es una excepción, porque en el universo no existen los líquidos. En el universo lo que hay son gases y sólidos, en forma de polvo o en forma de meteoritos, gases y sólidos, pero no existen líquidos. Aquí nosotros tenemos los tres estados de la naturaleza. Y de ellos, el más sorprendente de todos, el agua líquida. Sorprendente porque es que ya el estado líquido de por sí es un estado anormal en la naturaleza. Y gracias a todo esto existe la vida. Bien. Vamos a explicar por qué ocurre esto. Porque hay razones para que esto sea así. ¿Por qué sucede esto de que el agua puede estar en sus tres estados? La tabla periódica. Ahí tenéis la tabla periódica. Todos ya la conocéis, me parece a mí, ¿no? Esa, sabéis que la tabla periódica es la ordenación de todos los elementos que existen en la naturaleza, ordenados de acuerdo con el número de protones del núcleo. Y puestos así, de esa forma, en ese orden, pues resulta que aparece una armonía y una gradación de propiedades, algo fantástico, algo extraordinario. Tenemos similitudes de propiedades químicas en los grupos, tenemos tendencias paulatinas en los periodos. Está todo tan bien organizado que fijaros que cuando en la tabla periódica se creó, muchos de los elementos que ahora vemos ahí no existían, no se conocían. No se conocían. Y ya antes de descubrirlos, ya sabíamos cuáles iban a ser sus propiedades, por la situación que tenían en la tabla periódica. ¿Entendéis? No se conocía el elemento, pero se sabía cómo tenía que ser. Porque ahí tenéis, los sólidos están a la izquierda, los gases están a la derecha, los que hay aquí en el centro, este de aquí son los que hay en el centro de la Tierra, el corazón de la Tierra, está de hierro, cobalto, níquel. Aquí tenéis los elementos fisionables, en fin, no sé, está todo en orden. Hay una gran armonía. Esto de aquí son metales, aquello de allí son no metales, eso de la diagonal son los semimetales, que es sobre los que se basa toda la electrónica. Toda la electrónica está basada sobre esa diagonal de ahí. Es decir, hay una armonía fantástica, ¿no? Tan fantástica, que aquí hay tres que se salen de esta armonía y no cumplen con la regla. Yo tenía un profesor que le llamaban los jaimitos del grupo, que son los tres que hay allí a la derecha: nitrógeno, oxígeno y flúor. Esos tres elementos se salen de la gradación de propiedades que hay en la tabla periódica, y gracias a estas propiedades excepcionales que tienen, gracias a eso existe la vida. Y vamos a ver, y gracias a eso existe, por ejemplo, el agua líquida. Vamos a ver, por ejemplo, como vamos a hablar del agua, vamos a coger el grupo de los oxígenos. Oxígeno, azufre, selenio y teluro y polonio, ¿vale? Cogemos ese grupo y vamos a coger los compuestos de esos elementos con el agua. Bueno, pues entonces lo que tenemos es
el H2O, H2S, H2SE, H2C. Es decir, el agua, el ácido sulfúrico, ácido selenídrico, ácido telurínico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a estudiar sus propiedades, las propiedades de estos compuestos, y vamos a coger, por ejemplo, temperatura de ebullición. Pues la temperatura de ebullición, pues vamos a ver de abajo hacia arriba. El telurínico, menos 2 grados centígrados. Esa es la temperatura de ebullición. Quiere decirse que para tener el ácido telurídrico en estado líquido, tenemos que irnos a 2 grados bajo cero. ¿Vale? Porque a 2 grados ya hierve, a menos 2 grados ya hierve. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que irnos a menos 2 grados. Para que el ácido selenídrico sea líquido, hay que irse a menos 42 grados. El ácido sulfídrico a menos 60 grados. Siguiendo esta escala, como toda la tabla periódica, si siguiéramos con esta, entonces el agua le tocaría ser menos 80 o menos 90 grados centígrados. ¿Sí o no? Y es más 100 grados centígrados. Y gracias a que el agua hierve a los 100 grados centígrados, en las condiciones normales que tenemos aquí en la Tierra, entre 0 y 100, pues es agua líquida. Y gracias al agua líquida existe la vida. Muchas veces se dice que el hombre va buscando por ahí por el universo agua, porque si encuentra agua es que existe posibilidad de vida. Lo habéis oído, ¿no? Lo que más abunda en el universo es el agua. De manera que no es esa la cuestión. Lo que sí es verdad, que para que exista vida es necesario que haya agua líquida. Y el estado líquido ya es excepcional en el universo. Será en la Tierra. Luego, un poco más adelante veremos por qué será. Entonces, y si cogemos la temperatura de congelación, pues también tiene su importancia y también está relacionado con la vida, porque la temperatura de congelación del ácido telurídrico, menos 57, menos 64, menos 86, al siguiente le tocaría ser menos 90, menos 100, no sé, ¿de acuerdo? Y resulta que es 0 grados. 0 grados es cuando el agua se congela, es a 0 grados, ¿no? El agua pura. De manera que entre 0 y 100 grados, pues tenemos el agua líquida, por debajo de 0 tenemos el agua sólida y luego el agua gaseosa. Y en las condiciones de la Tierra, pues gracias a eso existe la nieve en las montañas, que es algo fantástico, porque se forma la nieve y como está sólida se queda allí agarrada. Cuando empieza a hacer calor, que la Tierra necesita agua, entonces empieza a fundirse y vienen los ríos y riegan la Tierra, ¿vale? Y los icebergs, y los casquetes polares, que son reguladores térmicos de la Tierra. La Tierra mantiene una temperatura más o menos estable gracias a los casquetes polares. Por eso estamos siempre tan pendientes. Parece ser que en la Antártida ha disminuido el hielo, parece ser que ha aumentado, tal, no sé qué. Porque claro, si resulta que si desaparecieran el hielo de los casquetes polares, pues ya no ejercerían su función de regulación térmica de la Tierra, entonces pues desaparecería la vida. ¿De acuerdo? Entonces fijaros con qué finura y con qué ajuste está el agua, y además todo destinado a que exista la vida. Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué existe el agua líquida? ¿Y por qué existe el agua sólida, el hielo? Pues es gracias a unas uniones entre las moléculas que se llaman puentes de hidrógeno. ¿Lo habéis estudiado aquí algunos? Que levanten los brazos los que hayan estudiado el puente de hidrógeno. ¿Lo habéis escuchado, no? ¿No lo habéis estudiado todavía? Bueno, que levanten los brazos los que sepan el enlace iónico covalente metálico. Ya hay más gente, ¿no? Es decir, los átomos se unen entre sí para formar moléculas a través de enlaces que se llaman iónicos, covalentes o metálicos, que son lo que se llaman enlaces primarios. Y las moléculas, esos son uniones entre átomos. Pero las moléculas entre sí se unen por fuerzas intermoleculares. Las más corrientes son las fuerzas de Van der Waals, fuerzas intermoleculares. Bueno, pues entre las moléculas de agua existen unas fuerzas que se llaman puentes de hidrógeno y que no son ni enlaces primarios
ni son las fuerzas de Van der Waals, sino que son una fuerza intermedia. Y estas son las que permiten que el agua sea líquida, porque al existir esa unión mayor entre las moléculas, pues las moléculas no se escapan, digamos, a la fase gaseosa y pueden existir en fase líquida. ¿Se entiende esta idea? Además, una particularidad que tienen los puentes de hidrógeno en contra de las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intermoleculares son adireccionales, se unen en cualquier dirección. Sin embargo, los puentes de hidrógeno son direccionales, es decir, que cuando una molécula de agua se une con otra molécula de agua, lo hace a través de una dirección determinada, no puede ser en cualquier posición. ¿Me explico? Son puentes direccionales. Eso va a tener mucha importancia porque eso es lo que va a explicar que el hielo flote. Esa es otra excepción que tenemos que añadir al diseño fino, que el hielo flote. ¿Por qué es una excepción que el hielo flote? Porque todos los líquidos, al solidificar, disminuyen de tamaño. ¿Vale? Si vosotros cogéis eso, los que lo saben bien son los joyeros y la gente que trabaja con metales fundidos, que cuando quiere hacer una pieza y lo echa en un molde, entonces resulta que uno de los problemas que tienen es lo que se llaman los rechupes. ¿Los rechupes qué son? Pues que cuando el oro líquido solidifica, pues como disminuye de tamaño, pues entonces se forman lo que se llaman rechupes, huecos y tal. Bueno, pues resulta que el agua no. El agua cuando congela no disminuye de tamaño, al contrario, aumenta. ¿A quién no le ha estallado una botella de agua en el congelador? ¿Sí o no? Eso es una demostración palpable de que el agua aumenta de tamaño cuando congela. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es? Y gracias a eso, el hielo flota. Al aumentar de tamaño, quiere decirse que el hielo es menos denso que el agua y por eso los cubitos de hielo flotan. ¿De acuerdo? Y por eso los casquetes polares flotan. Y si no hubiera sido así, pues entonces resulta que los fondos del mar, que es donde se generó la vida, serían una capa de hielo. No estarían los casquetes polares flotando. Todo el fondo del mar sería hielo. Y no se hubiera originado la vida. Por lo menos la vida que conocemos. Si existe otra vida basada en la química del silicio o alguna cosa de esas, pues muy bien, pero es que yo no he venido aquí a hacer ciencia ficción. He venido a hablar de lo que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a estos puentes de hidrógeno, es por lo que el hielo flota. Y gracias, fijaros que aquí se entiende muy bien lo de por qué aumenta de tamaño. Porque si las moléculas en estado líquido, que lo tenéis ahí a la derecha, están muy cercanas, cuando van a formar el cristal de hielo, como se tienen que colocar según la dirección de los puentes de hidrógeno, pues entonces las moléculas se tienen que separar. ¿Se entiende esto? Pongo un ejemplo que lo vais a entender. Si vosotros cogéis una caja de melones y hacéis así para que quepan la mayor cantidad de melones posible, pues os caben, pues no sé cuántos melones, 80 melones, ¿vale? Ahora cogéis y decís, no, yo los melones los voy a colocar longitudinalmente. Vosotros empezáis a colocar los melones longitudinalmente y os caben todos los melones dentro de la caja. No caben, ¿verdad? Es decir, al tener que orientarse de determinada manera, como se ve ahí en el sistema hexagonal, en el lado izquierdo, pues entonces la molécula, el agua, aumenta de tamaño al solidificar. Y gracias a eso, pues el hielo flota. Y gracias a eso se puede patinar sobre hielo. Y diréis, ¿y qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, pues sí tiene que ver por lo siguiente. Si os fijáis, ahí a la izquierda, en ese diagrama, eso es el diagrama presión-temperatura. Es lo que se llama el diagrama trifásico del agua. A la izquierda la S significa sólido, la L significa líquido, la G significa gaseoso. Entonces, quiere decirse que si nosotros tenemos, por ejemplo, donde está la S esta, si tenemos aquí, donde está esta S, ¿eso qué quiere decir? Pues que imagínate, pues no sé, pues a 2 atmósferas y a menos 15 grados, pues tenemos este punto sólido. Si nosotros aumentamos la presión para arriba, sin variar la temperatura, ¿qué ocurre? Que pasamos del estado sólido al estado líquido. ¿Se entiende eso o no?
Cuando nosotros aumentamos la presión sobre el sólido, nos vamos al estado líquido. Por eso se patina con unos patines que tienen una superficie pequeña. ¿Para qué es la superficie pequeña? Para que el peso del patinador caiga sobre una superficie pequeña, ¿vale? Y como presión es peso partido por superficie, pues entonces la presión aumenta, ¿se entiende? Entonces, debajo de la cuchilla del patinador se forma una peliculita de agua que es la que permite el desplazamiento. ¿Me entiendes? Por ejemplo, se puede hacer hielo con anhídrido carbónico, que es lo que se llama hielo seco, que se utiliza mucho en teatro y en las discotecas para hacer efectos de estos de nubes y tal, no sé qué. Cuando tú echas cubitos de hielo seco, anhídrido carbónico en agua, pues entonces empieza a salir vapor, y son esas cosas de nubes de vapor que van así y se derraman por el suelo, o si es una copa sale así por fuera, ¿vale? O sea que se vende, el hielo seco se vende, ¿eh? Bueno, pues si hiciéramos una pista de patinaje con hielo seco, ¿qué ocurriría? Pues que como el diagrama trifásico es de esta manera, entonces el sólido, por mucho que aumentemos la presión, no nos metemos en el líquido. O sea que el truco está en la inclinación de esta línea, la línea sólido-líquido, ¿eh? Que en el agua es la única sustancia que presenta con esa inclinación esa línea. Todas son como aquellas, de izquierda a derecha. Aquello de allí se llama pendiente positiva y a esto se le llama pendiente negativa. Todos tienen pendiente negativa, excepto el agua, positiva, perdón. Excepto el agua, que la tiene negativa. Entonces, por ejemplo, otra experiencia, si cogéis un bloque de hielo y cogéis un alambre y colgáis dos pesos en los extremos del alambre sobre el bloque de hielo, no tenéis nada más que esperaros que el bloque de hielo se parte. ¿Por qué? Porque el peso sobre un alambre finito, el peso debajo del alambre se va formando agua líquida y el alambre va bajando y se puede partir perfectamente el bloque de hielo. Es otra consecuencia de esto. Esto era sencillamente para explicar la diferencia entre el granizo y la nieve, pero no me voy a parar en eso. Voy a pasar también este tema. Aquí tenéis otras propiedades excepcionales, que de todas ellas, quizá la más interesante es la de la sangre, y voy a pasar directamente aquí. La sangre. Aquí la sangre es una disolución increíble, porque normalmente los disolventes orgánicos sirven para disolver sustancias orgánicas, los inorgánicos para sustancias inorgánicas, pero en el agua, en la sangre, se disuelve en el agua sustancia orgánica, inorgánica, moléculas neutras, iones. Es decir, el torrente sanguíneo es una disolución imposible, es una disolución increíble. Cualquier cosa que cambie en la solución del torrente sanguíneo nos va la vida en ello. Por ejemplo, el pH tiene que estar entre 7,3 y 7,7. Si está por debajo de 7,3, ¿sabéis lo que ocurre? Que el torrente sanguíneo no puede recoger el anhídrido carbónico de la célula, que se produce con la combustión muscular. Si tiene más de 7,7, sí lo recoge, pero llega a los pulmones y no lo suelta. Se produce en un caso lo que se llama el coma diabético y en otro se produce la asfixia. Es decir, está todo perfectamente ajustado. ¿Cómo se ajusta el pH de la sangre? Con una cosa que se llama una solución tampón de bicarbonato, que es lo que perfectamente tiene regulado. Es decir, la sangre tiene una disociación electrolítica, el agua en la sangre, que es finísima. Se forma un hidrógeno H+ por cada 500 millones de moléculas de agua que hay. Uno. Y eso es lo que se necesita para que el agua tenga el carácter anfótero que permite que el torrente sanguíneo tenga sus iones, sus potencias. Es decir, podríamos decir muchas cosas que no me puedo parar a contaros con detalle.
Hay, por ejemplo, ¿por qué los iones de distinta carga que siempre se juntan y precipitan en la sangre no? ¿Por qué no? Pues porque hay una cosa que se llama la constante dieléctrica. La constante dieléctrica de la sangre es anormalmente alta, ¿eh? Tiene un valor 40 veces superior a todos los demás líquidos que conocemos, para que no precipiten los iones en el torrente sanguíneo, ¿eh? Es decir, que tenemos diseños finos, algo fantástico. Y ya para terminar, quería daros un paseo por el espacio, ¿eh? Esa fotografía que veis ahí está publicada en el 2011. O sea que estamos hablando de antes de ayer, ¿eh? Esto es ciencia actualísima. Esa fotografía. Esta fotografía es de la mayor reserva de agua que se conoce del universo. Es una fotografía tomada está a una distancia de 12.000 millones de años luz de la Tierra. 12.000 millones de años luz. Y es una radiación, es una reserva de agua que hay ahí y es un lugar de formación de estrellas. Ahora explicaré por qué digo esto. Fijaros una cosa. Estamos diciendo que eso está a 12.000 millones de años luz de distancia. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Quiere decirse que cuando esa imagen se produjo, hace 12.000 millones de años. Esa es la que nos ha llegado ahora, la velocidad de la luz, nos ha llegado ahora y la hemos fotografiado. ¿De acuerdo? La Tierra tiene 4.500 millones de años. De manera que esta fotografía es de antes de existir el sistema solar. ¿Vosotros estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo? Estamos contemplando una fotografía de una imagen que se produjo antes de que existiera el sistema solar, antes que existiera la Tierra, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay ahí? Agua. Es decir, el agua. ¿Y por qué hay tanta agua? Porque si os fijáis, ahí a la derecha tenéis las abundancias de los átomos, ¿eh? El átomo más abundante en todo el universo es el hidrógeno y el helio, que esos estrellas reaccionan entre sí, el hidrógeno y forma helio, y si el helio con hidrógeno reacciona forma litio, ¿eh? Y así sucesivamente vamos rellenando la tabla periódica. Después del litio, los que os sabéis ya la tabla periódica, en el periodo viene después del litio el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ¿eh? Es decir, que se van formando por uniones dentro del núcleo de las estrellas los distintos átomos, ¿eh? Entonces, debería ser el más abundante el hidrógeno, después un poquito menos el helio, ¿no? Después un poquito menos el litio, ¿no? ¿Sí o no? Debería ser así, pues no. El más abundante es el hidrógeno, bien está. Después le sigue el helio, bien está. Pero luego no es el litio, ni es el berilio, ni el boro, ni el carbono, ni el nitrógeno. Es el oxígeno. ¿Y por qué? Pues si creemos que hay un diseño, hay que reconocer que para que se forme el agua, que es el origen de la vida, hace falta que haya el agua, que es H2O. Hace falta que haya mucho H2 y mucho O. Y por probabilidad ya se encuentra, o sea que la ciencia aquí no está reñida, por probabilidad el hidrógeno y el oxígeno se juntarán y formarán el agua. De manera que las moléculas más abundantes en todo el universo son el H2 en primer lugar y luego le sigue el agua, H2O. ¿Y quién le sigue luego? Fijaros, el monóxido de carbono, CO, ácido cianhídrico, HCl, amoníaco, NH3, el metanal, el silicato. Es decir, esos son los que le siguen. Pero qué cosa más sorprendente, es que todos ellos, hasta por encima del silicato, todos esos de ahí, están relacionados con el origen de la vida. Son las moléculas que han originado la vida, son las que se han necesitado. Entonces son las que ha habido más abundantes desde el principio en el universo. Es decir, ¿hay o no hay indicios de diseño? ¿Y hay o no hay un carácter teleológico? Es decir, para que exista la vida. Y
indicios de diseño se ven, y que están encaminados a la existencia de la vida se ven, ¿de acuerdo? Ahora, llamémosle Dios o no llamémosle Dios, ya veremos. Y bueno, yo creo que aquí podríamos interrumpir, porque, bueno, un poquito más, ¿no? Y termino de hacer esto, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, 7 minutos, ¿sí? ¿Estáis bien? ¿Aguantáis un poquito más? Bueno, pues vamos a hablar de una cosa interesante. Como tope tenemos, como tope hasta menos cuarto, ¿no? Que es la variedad de viernes derecho. No, pero yo lo digo para que luego ellos, si quieren hablar o algo que sea, lo voy a hablar, porque esto es interesante. Lo que queda es interesante y además es, todo lo que me queda es a nivel cósmico. Y del cosmos hay tantísima poca cultura en los medios de comunicación que dicen cosas que son lamentables. Entonces vamos a tocar un poquito esto que tiene su interés. Esos son una nebulosa, porque tenéis ahí. ¿Sabéis lo que es una nebulosa? Una nebulosa, lo digo. A veces tiene forma, esa se llama, por ejemplo, de caballo, de cabeza de caballo, ¿no? Parece que es una cabeza de caballo lo que hay ahí. Es decir, en el espacio ya he dicho que lo que hay es polvo y gases, ¿vale? Es lo que más abunda, polvo y gases. Entonces, el polvo y el gas, pues, son transparentes, de manera que quiere decirse que pues, nosotros vemos las estrellas, aunque haya una neblina, tal y cual, pero claro, si el polvo y los gases forman una acumulación, lo mismo que en un día de viento que podemos ver que en un rincón el aire arrincona los papeles, ¿no? No lo habéis visto. Pues en el universo, por el movimiento al azar y por los vientos cósmicos que hay y todo eso, se está moviendo continuamente, y a veces, pues, se forma un grupo de mayor densidad de partículas de estas cósmicas y de gases, y se empiezan a juntar. Y claro, cuando la densidad va aumentando, llega un momento en que ya esa neblina de polvo y de gases, en los gases lo que más hay es agua gaseosa, y en los sólidos hay muchos silicatos, como hemos visto antes, hay silicatos, pero también lo que hay es hielo sólido. Los cometas son hielo sólido, con muchos sucios también, porque tienen mucho polvo interestelar, ¿de acuerdo? Pero, bueno, entonces, cuando se empiezan a juntar, entonces ya llega un momento en que no nos dejan ver bien los rayos de las estrellas que hay posterior. ¿Se entiende, no? Estamos mirando en un telescopio y cuando se nos pone una nebulosa por medio, pues ya no vemos las estrellas que hay detrás. Y de ahí viene el nombre de nebulosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay nebulosas que empiezan a colapsar. ¿Qué significa que empiezan a colapsar? Pues significa que cuando ya la densidad, por algún motivo, alcanza cierto valor, empiezan a actuar las fuerzas gravitatorias, ¿de acuerdo? Y entonces todo el polvo y todos los gases se empiezan a juntar, y va aumentando la densidad, se van haciendo más espesas, la nebulosa se va haciendo más espesa, y llega un momento en que aquello colapsa, hace como si fuese un agujero negro, colapsa, arrastra todo lo que hay alrededor, lo mete allí dentro, y luego explota y sale una estrella. Se junta toda la materia y se forma una nueva estrella. Bueno, pues este Charles Townes, que tenéis ahí a la derecha, este es premio Nobel porque fue el inventor de los rayos láser, y por eso le dieron el premio Nobel en 1964. Pero le dieron el premio Nobel por los rayos láser, pero él lo que verdaderamente había estudiado era los rayos Máser, y era a lo que más se dedicó. Entre Máser y láser, ¿qué diferencia hay? Cuestión de longitud de onda. Los rayos Máser están en la onda de radio, digamos. Concretamente, las moléculas de agua del espacio, cuando se desercitan, lo hacen a través de fotones de 1,35 milímetros. ¿De acuerdo? O sea, que están dentro de la onda, longitudes de onda grandes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que este hombre se encontró? Pues empezó a estudiar los rayos Máser de las nebulosas.
¿Y qué es lo que le llamaba la atención? ¿Por qué se dedicó este hombre a estudiar los rayos masas de las nebulosas, ¿no? Pues le llamó la atención porque se dio cuenta de que las nebulosas, cuando iban a colapsar, emitían rayos masas de moléculas de agua. Y entonces él dio la explicación de decir, bueno, pues aquí lo que pasa es que las moléculas de agua, cuando ya la densidad de la nebulosa es grande, pues por la cercanía de las moléculas, pues chocan. Aumenta mucho la frecuencia de choque entre las moléculas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una molécula de agua choca contra otra molécula de agua, la energía cinética se disipa, la energía del choque se disipa ¿cómo? Emitiendo un fotón de rayo masa, ¿vale? Un fotón, no digo masa, un fotón, desprende un fotón. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ese fotón pasa por al lado de otras dos moléculas que han chocado, pues entonces resulta que ese fotón y el de las moléculas estas que han chocado se disipan y lo hacen, se llama, en una radiación coherente. Es decir, se ponen en fase, como si se acoplaran. Y estos fotones sucesivos de muchas moléculas es lo que constituye un rayo masa. Es como los rayos láser, son rayos coherentes que están en fase, ¿de acuerdo? Rayos láser. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente genial que viene aquí? Pues que cuando una nebulosa nosotros vemos que está emitiendo rayos láser de 1,35 centímetros, quiere decir que allí las moléculas de agua están chocando muy violentamente y la nebulosa está a punto de colapsar. ¿Se entiende la idea? Y si está a punto de colapsar, ¿qué quiere decir? Que poco después van a hacer una estrella. Fijaros qué cosa tan curiosa, que es que esto tiene hasta buen humor, porque cuando una mujer va a dar a luz, rompe aguas, ¿verdad? No se dice eso, pues da la sensación de que con las nebulosas, donde van a hacer una nueva estrella, primero hay una pavimentación de agua. Bueno, esto es por hacer una cosa. Pero fijaros lo que hay aquí. ¿Esto qué es? Esta es una fotografía que, mira por dónde, se ha hecho en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con los tres personajes que tenéis ahí. Torrelles, Torrelles trabaja en el Instituto, en el Consejo de Investigaciones Científicas de Barcelona. Anglada, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, y Gómez Castellano, que esta es una chica colombiana que trabajó también en este proyecto y que, a pesar de su juventud y eso, pues ha muerto no hace mucho. Bueno, y esos son los que hicieron esa fotografía que estáis viendo ahí, que es la de una burbuja de agua. Esto lo hicieron con una red de radioscopios, una red de telescopios, pero los telescopios ya no son ópticos como antes, sino que ahora lo que son una especie de radares. Entonces, unos radares que a lo largo se ponen de acuerdo para hacer investigaciones, diversos radares extendidos por el mundo, y entonces se sincronizan y de esa manera pues se puede alcanzar un grado de precisión enorme. Por ejemplo, imaginaros si nosotros consiguiéramos 4 o 5 radiotelescopios de este tipo aquí dispersos por Andalucía y enfocamos en Moscú, podríamos ver el canto de un duro. ¿De acuerdo? Lo digo para que os hagáis una idea del grado de precisión al que se puede llegar, ¿no? Bueno, pues esa es una fotografía de un embrión estelar. Es una burbuja de agua y dentro están haciendo una estrella. Fijaros que es fantástico, la fotografía. Porque hagáis una idea, esa burbuja tiene un diámetro de 18.000 millones de kilómetros, más o menos parecido a nuestro sistema solar. La temperatura que hay ahí es de 500 grados y la burbuja se expande a 36.000 kilómetros por hora. ¿Vale? Y ya por último, deciros también otra... antes hablé de los puentes de hidrógeno, solamente he hablado del agua, ¿verdad?
Pero hay otros puentes de hidrógeno. Os hablé de 3 elementos que forman puentes de hidrógeno, ¿os acordáis? Oxígeno, nitrógeno y flúor. Bueno, pues con el nitrógeno ocurren también, podríamos haber hecho otra clase, lo mismo que hemos hecho con el agua, pero con los puentes de hidrógeno relativos al nitrógeno, porque son la base de la vida nuestra, de la vida orgánica. Por ejemplo, la doble hélice de nuestro ADN está unido por puentes de hidrógeno con el nitrógeno. Y os voy a contar toda la cuestión de proteínas y de todo eso son puentes de hidrógeno con el nitrógeno, son de una gran importancia. Esto es un bacalao del Antártico. El bacalao este del Antártico, la sangre del bacalao coagula a menos 0,9 grados centígrados. Y debajo, por donde nada este bacalao, el agua puede llegar a tener menos 2 grados centígrados. Entonces, si su sangre se congela a los menos 0,9 grados centígrados y el agua está, ¿cómo no se muere el bacalao de la Antártida? Bueno, pues se ha hecho un descubrimiento fantástico. Resulta que en el torrente sanguíneo de este bacalao hay unas proteínas que tienen puentes de hidrógeno justo a la misma distancia que están los puentes de hidrógeno en los cristales de agua cuando se forman. De manera que cuando la sangre empieza a congelar en algún puntito, inmediatamente la proteína se coloca sobre el cristal e inhibe el crecimiento del cristal. De esa manera, pues no se congela la sangre, ¿entendéis? Cada vez que va a iniciarse un núcleo de cristalización, pues llega una proteína, ¡plop!, recubre el cristal y ya no sigue creciendo. Bueno, ¿hasta cuándo llega esta protección de esta proteína? Hasta menos 2,9 grados centígrados. Un poquito más de la temperatura de congelación del agua del mar. Aquí tenéis otro dato de ajuste fino, que yo digo, se le puede llamar ajuste fino a esto, ¿verdad? Y nada más. Yo con esto creo que vamos a terminar. Así que si ahora queréis... bueno, no voy a terminar. Voy a hacer la última. Esta. La última. Aunque yo he querido dar esta conferencia desde un punto de vista estrictamente científico, ahora me vais a permitir que yo ponga también un poco lo que es mi fe, ¿vale? Bueno, ¿qué expresa esa fotografía que tenemos ahí, esa diapositiva? Eso es una gota de aceite que hemos dejado caer sobre una superficie de agua. Entonces, es espectacular por una razón muy sencilla. Sabéis que el agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? No se disuelven. Se puede formar una emulsión. Si cogéis agua y le echáis aceite y lo movéis mucho, pues se forma una emulsión, pero la dejáis y al cabo de unas cuantas horas el aceite se ha ido para arriba y el agua se ha ido para abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que el agua y el aceite son inmiscibles. Entonces, aparecen muchas veces, el agua y el aceite aparecen con una simbología religiosa en la que el agua expresa la naturaleza humana y el aceite expresa la naturaleza divina. Por eso se utiliza el óleo, los óleos, para ungir. Cuando se hace una consagración, se utiliza aceite. En el bautismo se hacen unciones que se hace con óleo, ¿verdad? Es decir, que óleo expresa de alguna manera la naturaleza divina. Entonces, el agua y el aceite, pues no se pueden mezclar. La naturaleza humana y la naturaleza divina no se pueden mezclar. Pero hay una forma de mezclar el agua y el aceite. ¿Alguien sabe cómo? Con el jabón. ¿Qué utilizamos nosotros para poder, cuando tenemos las manos llenas de grasa, poder lavarnos y que se nos quite la grasa? Jabón. ¿El jabón qué es lo que hace? Pues permite que la grasa de nuestras manos se disuelva con el agua y de esa manera nos lavamos. ¿De acuerdo?
De manera que el jabón permite la unión del agua y el aceite. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se fabrica el jabón? ¿Alguien lo sabe? Se coge aceite, se le echa sosa. Si lo calentáis mejor porque hasta sale más bonito, sale transparente el jabón. Pero si no lo calentáis también sale bien. El agua, o sea el aceite y la sosa se mezclan, se saponifica el aceite y entonces así se forma el jabón. La sosa es un veneno cáustico terrible, ¿eh? Entonces cuando nosotros hacemos jabón, lo que estamos es matando al aceite, por decirlo así. Cogemos aceite, le echamos veneno, le echamos la sosa, ¿eh? Y matamos el aceite. Y ese jabón es el que nos permite a nosotros pues luego poder disolver el Señor. Entonces a mí me gusta este ejemplo porque eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y entonces, para que el hombre tenga acceso a una unión con Dios, se ha dejado matar. ¿De acuerdo? Y entonces, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, pues nosotros tenemos acceso a la unión con la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Y nada. Así, ahora os toca a vosotros.